Bienvenidos a Verdad, mi nombre es Eduardo Feynman. Hoy vamos a hablar acerca de la corrupción, un cáncer que se ha instalado y ha enfermado a toda la región. Un cáncer y un problema que trae además inseguridad, pobreza, y todo esto junto es un combo explosivo. Ahora, ¿qué es la corrupción? Cuando uno busca en el diccionario, la definición de corrupción es: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores, de los políticos, de aquellos que dirigen los destinos de un país. Vamos a hablar sobre esto y vamos a tratar de echarle un poco de luz a la verdad. Acompáñenme. Hoy, en Verdad, corrupción, el peor de los males que tienen los gobiernos populistas de América. ¿Cómo evitar que penetre en los Estados Unidos si no lo hizo aún? Viviremos el relato de Oscar Asa, uno de los mejores y más respetados periodistas del país. Nuestros países de Latinoamérica, con economías muy pobres, los gobiernos han aprovechado para poner en sus nominillas a colegas que no han tenido otra alternativa que Lo que se llama la pauta oficial. la pauta oficial. Entrevistaremos a figuras como Ernesto Samper, el expresidente colombiano, que defiende a los gobiernos populistas de la región. Es el resultado de los programas de desestatización que se hicieron en los años 80, 90, entre lo que se llamó el modelo neoliberal. Esos mecanismos de contratación pública terminaron perversamente creando en los países en los cuales había una ansia de enriquecimiento ilícito. ¿Qué hace el gobierno para blindarse de este cáncer? La corrupción la tenemos desde hace muchos años, que se han ido infiltrando poco a poco. Pero el populismo, socialismo y corrupción son one and the same. Van agarrados de la misma mano. Esto y más, hoy, en Verdad. Bueno, hay un común denominador en todos nuestros países que es la corrupción, un verdadero cáncer, una enfermedad que hace una suerte de metástasis y se mete en todos los organismos del Estado, ¿no es cierto? Y la corrupción, en definitiva, después termina provocando pobreza, pobreza y más pobreza. En mi país, por ejemplo, el 50% de los habitantes son pobres, de toda pobreza. Y además, la corrupción termina matando, porque lo que falta en un lugar seguramente puede llegar a provocar muertes. La corrupción falta también, cuando hay corrupción, faltan materiales en hospitales, en escuelas, en obras, y quedan en los bolsillos de los políticos. Se ha llevado puestos a varios gobiernos. De eso justamente vamos a hablar hoy, de la corrupción, la inseguridad, la persecución y la pobreza. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, ¿por qué la corrupción es un cáncer que corroe a toda Latinoamérica? Primero quiero mostrarles unas placas. El manejo de la corrupción, por ejemplo. Los peores 5 países: México, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Y Venezuela después tiene el peor índice de capacidad legal e instituciones políticas. 10 de los 15 analizados retrocedieron en la lucha contra la corrupción. La verdad que son números impactantes. Está con nosotros Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional. ¿Qué tal, Delia? Hola, gracias por estar aquí. Bueno, ¿por qué este es un cáncer que corroe América Latina? Bueno, es uno de los problemas globales más importantes que enfrentamos, porque está detrás de todas las crisis: la pobreza, la falta de equidad, los problemas de clima, la seguridad global. Y Latinoamérica no es la excepción, lamentablemente. Para que te des una idea, Transparencia Internacional mide anualmente una percepción de corrupción en el sector público. La región peor localizada es
el África subsahariana, que tiene de una posibilidad de 100 puntos percibido como transparente a 0 percibido como incorrupto, un promedio de 33. Latinoamérica tiene 36.5, o sea que somos los segundos como región. Estamos cerca de África, donde la corrupción es más preocupante. Eso no quiere decir que no haya corrupción en los países que están bien rankeados, claro, los países nórdicos, como en por Estados ejemplo, Unidos también, o en Estados Unidos. Claro. De todo el continente americano, por ejemplo, Canadá es el país mejor rankeado, seguido por Estados Unidos. Y en nuestra subregión en Latinoamérica también hay países que rankean muy bien. Por ejemplo, Uruguay tiene 71 puntos sobre 100 posibles. O sea, es menos corrupto. Es menos corrupto, es más transparente, diríamos, por la positiva. Chile tiene 67. Costa Rica 57. Esos son los únicos 3 latinoamericanos que están por encima de los 50 puntos, que es el medio. ¿Y Venezuela es la última de todas. La más corrupta. La más corrupta. Tiene 15 puntos sobre 100 posibles. Igual Cuba, que Yemen, para comparar con otro país, por ejemplo. ¿Y Cuba lo pudieron medir? Cuba se mide y es un caso raro. Ranquea alrededor de los 40 y pico de puntos, normalmente, pero es un caso extraño porque hay una correlación muy estrecha entre la corrupción y la falta de democracia, la falta de respeto a las libertades, la falta de respeto al Estado de Derecho. Y Cuba es un caso que siempre nos ha presentado dudas. De todas maneras, este es un índice de índices que trabaja con 13 fuentes internacionales, o sea que no es algo que nosotros podamos manipular de ninguna manera. Obviamente. Es lo que surge de expertos, académicos, formadores de opinión pública, empresarios. Vamos a escuchar juntos. Sí, claro. Si usted quiere, a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Hablamos de estos temas. Ernesto, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola Eduardo, un placer estar con ustedes. Arranquemos por el tema de la corrupción. ¿Cómo ve este tema y este mal que se ha extendido en Latinoamérica? Bueno, yo diría que es algo tan contagioso como el COVID-19. Y a mi juicio es el resultado de los programas de desestatización que se hicieron en los años 80, 90, entre lo que se llamó el modelo neoliberal. Y esos mecanismos de contratación pública terminaron perversamente creando en los países en los cuales había una ansia de enriquecimiento ilícito, como puede ser el caso de mi país de Colombia, pues terminaron creando unos huecos negros en los cuales floreció la corrupción. Para mí la corrupción es el resultado de un modelo mercadista que trasladó criterios privados a las decisiones públicas. Ahora, pero usted dice que la corrupción es un problema neoliberal, solamente neoliberal, no es de la izquierda, del socialismo. Creo que es que también hay gobiernos socialistas que compraron el modelo liberal dentro de sus políticas económicas. No necesariamente es un tema ideológico. Para comenzar a hacer una apertura al segundo punto, quizás lo que sí ha sido muy ideológico ha sido la persecución de los casos de corrupción. Me parece que en eso sí se ha notado claramente la intención de utilizar los casos de corrupción como un mecanismo político de perseguir especialmente a sectores progresistas. ¿Cree que se persigue más a los gobiernos de izquierda que a los gobiernos de derecha? Sí es, porque hemos incurrido en el error no de meterle moral a la política, sino de meterle política a la moral. Este es un caso típico, lo que se llama hoy día el lawfare, o guerras jurídicas, a través de las cuales se está persiguiendo especialmente a dirigentes progresistas, porque el concepto de guerra es muy complejo, involucra no solamente la justicia, sino el apoyo de algunos medios de comunicación, de grupos económicos. Es una especie de conspiración de poderes fácticos de derecha que de alguna manera están confabulados contra las aspiraciones progresistas. A ver, mucho se dice que los gobiernos progresistas lo que quieren es más pobreza, más pobres, y cuanto más pobres, más posibilidad de eternizarse en el poder los líderes. Me gustaría su posición sobre esto.
realmente yo diría que el tema hay que mirarlo dentro del contexto de lo que es el populismo. No es un tema, sino es un tema del populismo. El populismo no tiene ideología. Y valga la verdad que nosotros en estos últimos años hemos estado más, estamos viendo mucho más un populismo de derecha que un populismo de izquierda. Quizás porque hay más... Por ejemplo, Trump para usted es un populista de derecha. Totalmente, no solamente Trump, el señor Bolsonaro, el señor Duque, todos representan un populismo de derecha. En América Latina lo que existe es una profunda desigualdad. Deli, ¿alguna opinión? Sí, yo creo que no hay una ideologización de la corrupción. La corrupción se da en países gobernados por partidos de derecha, por partidos de izquierda. O sea, la corrupción no es ni de derecha ni de izquierda, es corrupción. La corrupción es aprovecharse, tal como vos leíste al comienzo, aprovecharse de la función encomendada en beneficio personal de sus amigos y demás. Es lo que hemos visto en muchos países de la región y en Europa, con el tema del uso de las vacunas, por ejemplo. Claro. Bueno, eso fue aprovecharse de la posición para beneficio personal de amigos y funcionarios y parientes y demás. Y eso es la corrupción. No importa si una persona o un gobierno es de derecha o de izquierda. Si tiene esas actitudes, si viola las normas, si se aprovecha de la función, si financia sus campañas de manera ilegal, si acepta dinero del crimen organizado para su imagen y el éxito electoral, eso es corrupción, no importa el color político. Delia, vamos a hablar juntos con Miguel Enrique Otero, que es director del diario El Nacional de Venezuela, que está en España, exilado justamente. ¿Qué tal, Otero? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. Hola, gracias por esta oportunidad. Un gran saludo. Miguel Enrique, me gustaría que me hable de la corrupción en su país, en Venezuela, ¿no? Bueno, ahí lo vieron los indicadores de transparencia internacional. Lo de Venezuela es algo terrible, pero para no entrar en una argumentación como la que dijo el presidente Samper, me parece increíble, me parece una barbaridad, pero lo que sí habría que ver es que cómo aparece ese manto de corrupción tan espantoso. Y la verdad es que estos regímenes lo primero que hacen es controlar los poderes públicos. Claro. Desaparecen la independencia de poderes. Eso empiezan colocando gente afín a ellos, pero terminan colocando unos secretarios. Entonces, o una gente muy dependiente del Ejecutivo. Entonces, lo que es Fiscalía, Contraloría, las comisiones del Congreso, todas las instancias, todos los poderes públicos que se ocupan de la corrupción desaparecen. Pero si además de eso tenemos un modelo en la cual el presidente, hace que la gente que quiere que esté con ellos les regala dinero, les regala negocios, les regala todo tipo de cosas, bueno, por supuesto, y además sin ningún control, termina el país totalmente corrompido. En Venezuela, por el ingreso petrolero, en todos estos años entró $1 trillón y nadie sabe dónde están. $1 trillón. Y eso porque no hay gestión. O sea, es una dictadura que no tiene gestión. Las dictaduras por lo general tienen alguna gestión. Esta no tiene ninguna gestión, no se construyeron puentes, no se construyeron autopistas, no se construyeron hospitales, nada. El $1 trillón desapareció en 3 cosas. Uno, el populismo de regalarle el dinero a la gente sin ninguna contrapartida. Y eso lo llevaron a unos extremos increíbles. El segundo, el despilfarro por la mala gerencia, porque estos son gobiernos que donde no cuenta la meritocracia, sino que colocan sus adláteres, el clientelismo en los cargos. Bueno, destruyeron la industria petrolera, imagínense, la gallina de los huevos de oro por poner gente que no tenía idea de eso. Y la corrupción. Esos tres rubros constituyen el $1 trillón de una cifra, pero gigantesca, millones de dólares. Y bueno, la corrupción está ahí. Ahora, la persecución no es que la derecha persiga a la izquierda, no, eso es absolutamente ridículo. No hay separación de poderes, se manejan los dineros arbitrariamente, discrecionalmente, como les dé la gana,
y, por supuesto, no hay ningún tipo de penalización. Hay total impunidad para el robo del dinero, salvo cuando ellos quieren castigar a alguien, pero lo castigan por cualquier... No, yo no digo eso. Hemos tenido dictaduras de derecha que han sido muy corruptas. Tuvimos la dictadura de Pérez Jiménez, muy corrupta. El tema es que en este modelo, es un modelo donde se desbarata la independencia de poderes y se coloca en los poderes públicos que tienen algún tipo de control a una gente totalmente incompetente y totalmente vinculada al líder de manera partidista. Eso no lo hacían ni las dictaduras, tenían algún tipo de independencia. En Venezuela todo es corrupción porque es el modelo que ellos instalaron. Delia, así funciona en todos lados, ¿no? Tal cual, y nosotros tenemos un capítulo en Venezuela que hace un trabajo maravilloso dentro de este contexto, donde, como dice Miguel Enrique, el problema es la falta de controles, la falta de independencia del Poder Judicial, los organismos electorales, los ministerios públicos. Nadie controla independientemente. Es un caso de captura total del Estado por un sistema corrupto que ejerce el poder, digamos. Miguel Enrique, ¿está de acuerdo? Sí, por supuesto, pero es que además, cuando se habla de izquierda, vamos a partir de cómo se describe eso de izquierda. O sea, ¿cómo es el régimen de Venezuela? Venezuela era un país con una mala distribución del ingreso, pero era un país rico y había movilidad social, etc. Hoy, Venezuela tiene el 92% de la población vive en niveles de pobreza. Y el 66% de la población vive en pobreza crítica, que es una barbaridad, es peor que Haití prácticamente. Pero además, el régimen, los jerarcas del régimen tienen unas fortunas increíbles. Son ricos. En decenas de millones de dólares, son unos mega ricos. Entonces, ¿dónde está la izquierda? Si eso es de izquierda, ¿qué es la izquierda? Cuando yo discuto con algunos izquierdistas españoles, le digo, defíneme izquierda. ¿Cómo es el modelo de la izquierda? Un modelo de la izquierda donde el pueblo se ha pauperizado de una manera terrible y donde los jerarcas son multimillonarios como Bill Gates. Entonces, ¿cómo defines izquierda en este caso? Miguel Enrique, no sabe cuánto le agradezco, le mando un abrazo muy grande y lamento mucho que esté exiliado allá en España y no pueda gozar de su país. Gracias. Abrazo muy, muy grande. Es tremendo, Delia. Decía una cosa muy importante referida a la situación de la población en Venezuela. La situación es la consecuencia de la corrupción. La víctima de la corrupción somos todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Gracias por venir, Delia. Gracias, un placer, mucha suerte. Ya venimos, ya seguimos en verdad. El tema ahora es saber por qué los gobiernos populistas y corruptos necesitan medios adictos, ¿no? Que les pertenezcan, que hablen como esos líderes de esos gobiernos corruptos y populistas necesitan comunicar. Los problemas de la libertad de expresión, de eso justamente vamos a hablar en este bloque. Y le quiero mostrar algo que hizo Reporteros Sin Fronteras. ¿Quiénes son los depredadores de la libertad de prensa? Lo tenemos a Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Jair Bolsonaro en Brasil. Esto es, la fuente es Reporteros Sin Fronteras. Está Carlos Vera, que es periodista ecuatoriano. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Igualmente, Carlos. Bueno, me gustaría su visión acerca de esto, ¿no? ¿Por qué los gobiernos corruptos y populistas necesitan periodistas o medios adeptos o adictos? Porque a medida que se desvían hacia el populismo y la corrupción, pierden la credibilidad que lograron en la elección y tienen que apoyarse en la credibilidad que tenían los medios. Pero tan pronto la gran mayoría se da cuenta que los medios están siendo cooptados, igual pierden su credibilidad y empieza entonces la represión de los periodistas que mantienen independencia y crítica para uniformar a todos los gobiernistas. Ese fenómeno se dio en el Ecuador. La parte buena fue que el periodismo independiente levantó la tea de la libertad de expresión a través de medios digitales y que a la larga eso fue comprendido y complementado por la oposición democrática que por fin se unió.
Por eso pudimos derrotar al populismo de Correa en la última elección, aunque tuvieron todavía una buena votación, ellos 47%, nosotros, las fuerzas democráticas, 53%. O sea, Correa es como Maduro, por ejemplo, o como Díaz-Canel o los Castro. Es peor porque es más inteligente y muy hipócrita. Es decir, él comprendió que tenía que mantener la ficción de democracia, hacer elecciones, y dice que ganó todas, pero lo que pasa es que inclinó la cancha de tal manera que siempre estaba a su favor, el organismo electoral era a su favor, las reglas le permitían hacer a él publicidad y a los demás tenerlos en desventaja, a los medios de comunicación los cerraba por quítame estas pajas, decimos acá como una expresión muy popular, cualquier omisión secundaria, otros los incautó, los convirtió en medios del gobierno, no medios públicos, y eso que había ofrecido en 60 días subastarlos y mantener a la plantilla, y la cosa iba para largo, la verdad. Aquí se iba el correísmo como el madurismo y el chavismo se iba en Venezuela. Hasta que, yo lo digo con mucho orgullo, porque fuimos muchos, el periodismo independiente crítico jugándose la vida, algunos murieron en esta causa como Fausto Valdivieso, jugándose la salud, el empleo, el exilio, junto a una oposición democrática que comprendió la situación, convergieron en un mismo postulado y se los derrotó. Ahora hay un gobierno que, para hablar en términos similares a la Argentina, es lo que fue Macri al principio, pero si termina como Macri al final, vuelve lo que es el peronismo allá, el populismo acá. Claro. Me espera un segundito porque juntos vamos a escuchar un gran periodista, uno de los periodistas más prestigiosos del sur de la Florida. Me estoy refiriendo a Óscar Asa, de nuestra cadena Mega Televisión. ¿Lo escuchamos juntos? Óscar, qué gusto. El gusto es mío. Gusto. ¿Me podés definir libertad de expresión? ¿Qué es lo que entendés vos por libertad de expresión? La libertad de expresión es el reconocimiento al respeto del otro, a la otredad. ¿Y cómo considerás la libertad de expresión en estos momentos, en este siglo XXI, en nuestra región, en Latinoamérica? Totalmente en crisis, totalmente agredida por muchos factores. Está el factor del desarrollo tecnológico, las carreras informáticas, las carreteras informáticas. Hoy en día, con un teléfono cualquiera puede ser periodista. También el famoso abuso, el abuso y la prostitución, vamos a llamarlo por su nombre, de todo esto, personas que de manera irresponsable quieren crear opinión pública. Y para los periodistas profesionales, pues, hay temas tan terribles como la autocensura, la corrupción de los gobiernos para tratar de comprar las conciencias, convertir a los periodistas, convertirnos en bocinas de los gobiernos. Desgraciadamente, en nuestros países de Latinoamérica, con economías muy pobres, los gobiernos han aprovechado para poner en sus nominillas a colegas que no han tenido otra alternativa que... Lo que se llama la pauta oficial. La pauta oficial, y ahora, de unos años para acá, le ha cogido a los gobiernos con comprar los medios. Ya no los intervienen de forma tan brutal como lo hizo Fidel Castro en Cuba, sino convertirse en empresarios, porque es una gran ironía donde todo está entremezclado, ¿verdad? O empresarios amigos de los presidentes o de los gobiernos, o los comprando medios. O los presidentes al servicio con testaferros. Claro. Entonces, ¿crees que la libertad de expresión en este momento está en crisis en Latinoamérica? Totalmente, totalmente, con formas nuevas. Antes era ¿Por ejemplo? Bueno, la compra de los medios. La compra de los medios es una forma de amordazar. Anteriormente sabíamos que Trujillo o Somoza o otros dictadores latinoamericanos simple y sencillamente cercenaban la libertad de un porrazo, de un sablazo. Metía preso a los periodistas. O Chávez cerrando medios, Maduro cerrando medios. Matando periodistas. En la Argentina llamamos el relato, cuando el gobierno trata de instalar su propio relato. Creo que conoces bien, eso ocurre en Cuba, eso ocurre en las dictaduras, ¿no? En Venezuela, por ejemplo. Claro, claro. Definitivamente es uno de los grandes retos y de los males de nuestros tiempos. Aquí en Estados Unidos, producto de que el desarrollo de la sociedad y del sistema capitalista, pues eso se puede detener o por lo menos impedir, para decirlo de una forma más correcta, donde el gobierno tiene mucho cuidado
a pesar de que siempre hay intentos de torcerte el brazo, como decimos. Sin embargo, aquí es un poco más difícil. Por eso muchos de nosotros decidimos venir para los Estados Unidos, donde, por ejemplo, tienes una empresa como esta. En los años que tengo acá, desde el 2013, y eso lo dije al aire el otro día, en la Mega, nunca se me ha impuesto un tema. ¿Por ejercer el periodismo en algún momento corrió riesgo tu vida? Sí, varias veces. ¿Estuviste a punto de morir? Bueno, una ametralladora en el estómago en El Salvador, si eso no es a punto de morir, sí, claro. En ese momento no lo procesé, pero después no pude dormir por varios días en el hotel. Si tuvieras que, a los jóvenes que nos están viendo y que tienen ganas de abrazar esta tremenda profesión, la nuestra, el periodismo, ¿qué les dirías? Lean, estudien. Siempre es importante saber que si lo que quieres es fama y fortuna, dedícate a otra cosa. Que esta es una profesión de servicio para servir a los demás y que es quizás, si no la más, una de las más bellas. Cuando comprendes realmente el significado, y más ahora en este siglo, de la comunicación para llevar un mensaje con honestidad. Gracias. Gracias. Carlos, qué interesante, ¿no? Escuchar esto de que la corrupción también compra periodistas. Inspirador lo que dice Oscar Aza. Sí. Eso pasa en todos los países, pasó también en el Ecuador, pero esos ya no pueden llamarse periodistas sino damiselas. Y más interesante todavía, destacar que el periodismo, y tengo que referirme al ejemplo del Ecuador, porque es fundamental. Sí. Y ustedes también han tenido hombres y plumas señeras en la Argentina. Sí. Es capaz de cambiar la realidad cuando no ceja de buscar la verdad. Acá, a riesgo de que nos acusaran de que la prensa corrupta, como nos llamaban, superábamos el rol que nos habían asignado porque quería que fuéramos notarios de la realidad. Toma nota de lo que ocurre y transmítela. Pues para eso cojan un robot, ¿verdad? Para eso cojan una grabadora y un reproductor y lo ponen a andar. No querían que procesáramos, que analizáramos, que preguntáramos, que criticáramos, que discerniéramos, etc. A cuenta de que rebasamos ciertamente el rol, ciertamente hubo que hacerlo, porque estábamos en una dictadura, aunque no lo parecía, salimos de la dictadura. Qué pena tener que decirlo, porque significa que las demás instancias del Estado no funcionaron, incluidos los partidos y los políticos. A mí me tocó salir de un canal de televisión, convocar a una revocatoria del mandato, armar en Quito manifestaciones cuando todo el mundo se mojaba los pantalones. Y sin embargo, eso prendió una chispa de oposición que luego, a Dios gracias, tomaron la posta quienes debían, que eran los políticos, y yo pude volver a lo que mejor hago, que es la televisión. Carlos, un abrazo muy, muy grande. Un gusto siempre hablar con vos. Felicitaciones por el espacio y que sigan adelante. Abrazo muy, muy grande. Bueno, señores, seguimos buscando la verdad sobre la corrupción y otros temas más. Bueno, ya nos hemos enterado que la corrupción es tan contagiosa como el COVID o tan grave como el cáncer, porque provoca metástasis en todo el cuerpo de la sociedad, ¿no? Te toma el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la policía. Ahora, ¿cómo evitar que la corrupción, que es un cáncer en Latinoamérica, llegue a los Estados Unidos? De eso nos vamos a ocupar justamente en este bloque. Bueno, en línea está Michelle Manat, que es analista demócrata, y también está Muñeca Fuentes, que es analista republicana. Queremos justamente las dos visiones. Muñeca, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me gustaría me gustaría escucharla a usted, Muñeca. ¿Cuál es su opinión? ¿El cáncer de Latinoamérica puede llegar a Estados Unidos? ¿El cáncer de la corrupción? Yo no creo que pueda llegar, sino que es que ya está aquí. Ya lo tenemos aquí. La corrupción la tenemos desde hace muchos años, que se han ido infiltrando poco a poco. La corrupción, o el populismo, socialismo y corrupción son one and the same. Van agarrados de la misma mano. Son, como decimos en Nicaragua, lobos del mismo piñal. Y la corrupción sí ya está aquí. Y lo podemos ver con ir a las elecciones. Las elecciones es un fruto de un fraude
de un fraude que fue a raíz de una corrupción, porque las máquinas de Smartmatic y de Dominion se empezaron a usar en algunos pocos estados hace varios años. Y ahora para estas elecciones estaban en 30 y pico de estados. O sea, desde ahí hay corrupción. Tenemos el caso de Hunter Biden, con miles de pruebas de corrupción de su padre, quien sí es político y ha estado viviendo de la política por más de 4 décadas y no ha hecho nada por el país, y ahora mismo ha demostrado su ineptitud con la forma abrupta que salió de Afganistán, que sacó a las Fuerzas Armadas y que dejó todo nuestro armamento allá. Eso es corrupción, porque eso no fue una ineptitud, eso trae, ya viene armado de antes, y esto es gato encerrado. Y en Nicaragua es la misma forma que han operado. Ellos entraron con corrupción, han involucrado a la empresa privada, les abrieron la gasa, les tiraron el anzuelo con una buena carnada, los empresarios cayeron en la trampa por ambición, y después se volvieron en sus títeres útiles, sus tontos útiles, como hemos visto ahorita. Nicaragua va para elecciones, entre comillas, en noviembre 7. ¿Quién puede correr una boleta con un corrupto que ha usurpado un poder que no le corresponde, como el de aquí, que también está usurpando un poder que no le corresponde? ¿Y quién está corrupto, quién está sucio? ¿Por qué? Porque el único que gana con esas elecciones, en el caso de Nicaragua, es el régimen. Recién hablábamos con Muñeca Fuentes y ella decía que Biden había usurpado el poder, un poder que no le correspondía, y que eso es parte de la corrupción. Me gustaría saber su análisis, Michelle. Sí, directamente y fundamentalmente eso es una mentira. Es algo de toda la campaña de desinformación que lamentablemente el Partido Republicano y el partido que dejó o que que regaló al Partido Republicano de Donald Trump. Es su forma de manejar la política y sus campañas año por año. Ahora estamos viendo esto a full en el estado de Florida, donde se encuentra Muñeca. Yo no estoy en Florida ahora, pero tengo un montón de colegas y amigos que viven en la Florida, y yo tengo preocupación para todos los que viven en Florida, la verdad. Yo soy norteamericana primero, demócrata no soy primera, norteamericano, y necesitamos ir adelante como país. Necesitamos esto, necesitamos buscar la agenda en común. Y la agenda en común en el verano, a principios de septiembre 2021, necesitamos controlar COVID-19, necesitamos relanzar, reforzar la economía del país. Tenemos una crisis laboral en el país y tenemos un mundo que está rogando liderazgo. Cuando hay un problema del cambio climático, por ejemplo, los incendios que estamos viendo, hasta en Siberia, en parte de Rusia. Necesitamos liderazgo de verdad y necesitamos dejar el juego político. Es muy lamentable, pero es 100%, no es blanco ni negro. Es obvio que los republicanos no tienen una política, no tienen agenda, solo quieren manipular la realidad. Y eso es porque siguen con su propaganda de que hubo fraude en 2020. No hubo fraude. No hubo fraude ni en Arizona, ni en un estado que ganamos nosotros. Ganamos la presidencia en parte por la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en Arizona. No hubo fraude. Solo ellos no tienen la forma de jugar con integridad y de una forma ética. Sí. Muñeca, yo la veía sonreírse mientras hablaba Michelle. ¿Por qué? Bueno, porque mira,
la mayor parte como dijo la señora Manat, el número más grande de votantes salió a votar. Sí, votación por correo, donde se presta para un fraude facilísimo. Además, con las máquinas de Smartmatic y Dominion, que ya sabemos que fueron primeramente probadas en Venezuela, hicieron un análisis serio, científico, probado, que la revista Statistical Science incluso lo publicó, donde muestran cómo las máquinas de Smartmatic hacen el fraude. Aquí el problema es que los demócratas tienen una doble moral en todo. Entonces se valen muy bien, sí, la mayor votación en la historia del país de una persona que ni siquiera pudo tener 100 personas en un rally. Ni siquiera con autos por el COVID. Perdónenme, yo estuve en todos los rallies del presidente Trump tomando las precauciones que se tienen que tomar por el COVID, porque somos gente responsable que queremos el bien para la nación. Esa es la diferencia entre el Partido Demócrata, que busca su agenda, y el Partido Republicano, que queremos el bien común. Nosotros, primero, Estados Unidos, America First. ¿Y qué pasó? La mayoría de los lugares donde dicen que ganaron están en cuestión. ¿Y por qué están en cuestionamiento? Porque hubo fraude. ¿No lo quieren aceptar? Magnífico. Pero ya hemos visto en los 8 meses que llevamos con este señor, con esta administración, el fracaso que ha sido los pipelines, la inmigración ilegal. No ha triplicado, está 7 veces más que en el tiempo del presidente Trump. Han abierto las fronteras de una manera irresponsable. No sabemos quiénes. La inmigración es buena cuando es legal, porque el que viene legalmente viene por lo general a invertir, a gastar, a traernos plata. Mientras que el inmigrante ilegal nos cuesta plata, nos cuesta mantener la salud, nos cuesta el proceso legal de cada uno de ellos. Y es cierto, entre los inmigrantes ilegales viene mucha gente noble y buena, con buenas intenciones a este país, pero también vienen mucha gente irresponsable, traficantes. Entonces, realmente el Partido Demócrata siempre le echa la culpa a Trump, porque como no tienen argumentos, es más fácil echarle la culpa al único presidente que ha hecho algo por Estados Unidos de América. Muñeca, la culpa no es únicamente a Donald Trump. Pero si otra vez regreso a esto, debemos hablar de la realidad y la urgencia de este momento. Donald Trump fue el presidente de COVID. Él mismo tuvo COVID, ¿no? En los primeros días de octubre. En enero, no. Hace como 2 meses salió algo de opinión, una nota de opinión de Alex Azar, quien fue el secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump. Y él admitió varias cosas de que la vacuna es lo que necesitamos, es eficaz y necesita difusión en todo el país. Eso es donde estamos. Tenemos que decir que el presidente Trump y el equipo de trabajo adentro de la Casa Blanca y adentro de las varias agencias en el gobierno sí se dedicaron a investigación y invirtieron todo lo necesario para llegar a una vacuna. Pero ¿quién preparó un plan para difundir, para cubrir la población del país, empezando con gente de tercera edad y con enfermeras, médicos, técnicos, bomberos, policía, etcétera? ¿Quién lanzó el programa? La administración Biden, que estaba trabajando en preparación durante el otoño, durante la época de la campaña. Cuando llegaron para las reuniones de conexión, la famosa handover entre los dos gobiernos, no había un plan.
no prepararon un plan para la vacuna en el país. Michelle y Muñeca, muchísimas gracias. La verdad, me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco el alto nivel de debate. Eduardo, alto fue. Si me permites, ya que la señora Manat tocó el tema de la vacuna, y es otra muestra más de la doble moral del Partido Demócrata y la hipocresía, porque no quieren ID para votar, están en contra de la identificación para votar para las elecciones que maneja a un país y gobierna a un país tan grande como Estados Unidos. Sin embargo, están exigiendo vacunación forzada y ID, identificación para comprobar quién se vacuna y quién no. Y no me diga que no, señora, porque acabo de estar en Nueva York y en un restaurante, antes de entrar, nos pidieron prueba de la vacuna con ID. Así que la hipocresía del Partido Demócrata no tiene límites, porque para el aborto, sí, mi cuerpo, mi elección, pero para la vacuna, mi cuerpo no es mi elección. Hello. O sea, se llama salud pública. Doble moral, más bien diríamos cero moral. ¿Por qué? Por la falta de Dios en sus vidas. Les agradezco. Perdón, sí. El presidente Biden es un católico. Un católico que aprueba la únicamente el segundo en el país. No vamos a entrar en gritos. El presidente Biden es un hombre que va a la iglesia a misa por lo menos una vez por semana, muchas veces más. Él y yo compartimos una iglesia católica en Georgetown, en Washington, D.C. Señora, soy ministro de Eucaristía y soy dama comandante. De ser excomulgado de la iglesia, igual que la señora Pelosi, por aprobar y promover el aborto. Y eso está descrito en el derecho canónico y en el catecismo católico. No me venga a hablar de catolicismo. Yo soy maestra. Solamente es un hecho que Joe Biden es un católico y él va a misa cada semana. Es solamente un hecho. Realmente viva la fe católica, porque el católico no puede aceptar el aborto bajo ninguna circunstancia. Sí, y eso, Donald Trump casi nunca fue a una iglesia en los 4 años de su presidencia. Señoras, les agradezco, en serio, les agradezco infinitamente. Gracias, Otro día seguimos debatiendo. Gracias, Eduardo. Y a tu equipo. No, por favor. Acá en verdad lo que hacemos es debatir, y debatimos en serio todos los temas. Ya venimos para el final. Bueno, hemos hablado en el día de hoy, aquí en Verdad, sobre los males de América Latina, la corrupción, la persecución, la pobreza. Samper nos decía, el expresidente de Colombia, que la corrupción es tan contagiosa como el COVID. Y sabemos también que la corrupción contamina cualquier tipo de sociedad. Y también es tan grave como el cáncer. Hace una metástasis en cada uno de los organismos del Estado, ¿no? En los ambientes del Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la policía, en el empresariado. Contamina absolutamente toda la sociedad. Y es un común denominador la corrupción de nuestros países en Latinoamérica. A ver, para mí la corrupción mata. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los bolsillos de los políticos se llenan, ese dinero falta en algo, o en unas jeringas, o en los hospitales, o en camas de hospitales, o en respiradores para el COVID en hospitales, o en obras públicas, o faltan, no sé, en las escuelas. Por eso la corrupción mata y es un mal tremendo en nuestros países. Y que además generan pobreza, pobres de toda pobreza. Mientras los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres se hacen cada vez más pobres. Bueno, creo que le echamos un poco de luz a la verdad sobre este tema. Chao, hasta luego.